Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la primer webinar del año de Autológica, eh, que es para nosotros muy importante que haya habido tanta aceptación por la temática porque creemos que va a ser uno de los tópicos que vamos a estar encarando a lo largo del año. Mi nombre es Enzo Conforti, soy gerente de marketing y comunicación de Autológica y estoy junto a mi compañero Mateo. ¿Cómo están? Yo soy Mateo Gray Fiorino, formo parte del equipo de inteligencia artificial acá en Autológica y estaré al frente de esta presentación con Enzo. Lo que vamos a abordar en la jornada de hoy, bueno, es un temario que creemos que aborda de manera de lo más básico a lo más complejo la temática de la IA en la industria automotriz, una temática que desde fines del año pasado ha tenido mucho revuelo, donde han surgido muchas preguntas, muchas dudas, mucho escepticismo en algunos casos. Así que queremos plantear cómo está el estado del arte de la IA en nuestra industria, comenzando por el análisis de algunas tendencias, algunas perspectivas que hemos visto en la industria, haciendo un repaso de los tipos de IA que estamos escuchando todo el tiempo, pero quizás a veces hay confusiones. Bueno, lo que queremos es nivelar que todos tengamos el mismo conocimiento con respecto a las IA. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el miedo a quedarse afuera de la IA, el FOMO, algo que cuando lo abordemos van a ver. Es algo que está surgiendo y que probablemente les haya pasado a ustedes como nos ha pasado a nosotros. Vamos a ver luego escenarios donde la IA va a impactar fuertemente en lo que es la industria automotriz. Una herramienta que hemos elaborado con el equipo de IA de Autológica, del cual Mateo forma parte, que es un checklist para saber cuándo estamos listos para implementar IA y cuándo no. Y luego vamos a hacer un repaso por todas las aplicaciones que van a salir de IA integradas al DMS en el primer trimestre y lo que está pensado para el resto del año. Para quienes sea la primera vez que se suman o que no nos conozcan, les quiero contar muy brevemente quiénes somos y qué hacemos. Autológica es una empresa que tiene 30 años, con presencia en más de 15 países y representando a más de 80 marcas. Hoy es un sistema que está integrado con marcas como BYD, Renault, John Deere, AGCO, Case New Holland, Toyota, Ford, BMW, Royal Enfield, Volkswagen, y estamos trabajando con nuevas marcas y con presencia física en Argentina, Uruguay y España, desde donde brindamos el servicio de soporte, de postventa y de implementación a todos nuestros clientes. A nivel producto, también quiero hacer un repaso muy breve. Es un sistema que está en la nube, que se utiliza para lo que es la realización de todas las tareas y los procesos clave de cada departamento de la concesionaria. Es un sistema bimonetario real. Esto es bimonetario que no exige tareas manuales ni procesos engorrosos. Es un sistema con KPIs integrados, es decir, con indicadores contables, financieros y de gestión para poder empezar a elaborar y a tener una rutina basada en datos. Un sistema muy completo, con trazabilidad, con actualizaciones mensuales y ahora con aplicaciones de IA integradas. Si luego quieren saber más de Autológica, nos lo hacen saber en la encuesta al final del curso, pero simplemente esto era para poder darles un breve pantallazo de quiénes somos y qué hacemos. Ahora los quiero dejar con Mateo para que pueda abordar esta temática. Y muy importante, cualquier pregunta, duda, comentario, idea que surja, la pueden ir dejando en el chat o en la sección de preguntas, así en los distintos breaks que iremos haciendo, se las puedo hacer a Mateo. Bueno, perfecto. Gracias Enzo por la intro. Ahora sí vamos con lo que nos reúne hoy acá. Este tema tan disruptivo, nuevo y llamativo, ¿no? Para todos, que entonces nosotros hoy elegimos hablar de inteligencia artificial y los concesionarios, porque vemos que están llegando muchas consultas sobre la temática y algunas puntuales nos motivaron a abordar el tema lo antes posible. Consultas que denotan urgencia por tener algo de inteligencia ya, pero sin saber bien para qué. Consultas sobre tareas que insumen mucho tiempo y que quieren eliminar, y consultas con cierta desconfianza por la abundancia de propuestas salvadoras y mágicas que hay dando vuelta en el mercado.
Entonces, si ustedes hoy están acá es porque entienden que hoy la inteligencia artificial de nuestra industria es una tecnología inesquivable. Es algo que está sucediendo, que ya está integrado y se está aprovechando y ustedes saben que como toda tecnología hay que dominarla para que no nos termine dominando. Entonces, la idea de esta webinar es pasar por tres puntos principales. El primero nos vamos a enfocar en desmitificar y aclarar el mundo de propuestas de inteligencia artificial para concesionarios. El segundo es ver cómo se está aplicando y cómo se podría aplicar para mejorar operaciones, generar oportunidades, mejorar márgenes y achicar gastos. Y el último que vamos a ver, el más interesante también, es contar lo que estamos lanzando en Autológica durante este trimestre, algo que nos han pedido clientes que buscan tener una perspectiva sobre este tema. Lo primero, vamos a hablar un poco de el impacto de la inteligencia artificial en el mundo. Si vemos en números, a mí me gustaría empezar con alguno de ellos mostrando la presencia que está teniendo para que quede aún más claro que es algo que ya está en nuestras vidas diarias y también a nivel empresarial. Para que tengan una idea, durante 2025 se calculó que hubo 1.000 millones de personas activamente usando alguna herramienta de inteligencia artificial. También se estimó que una de cada 6 personas usaron ChatGPT, Gemini, Copilot o alguna otra inteligencia artificial generativa, que después vamos a estar viendo qué significa cuando vayamos a los tipos de IA. Además, en el último semestre se calculó un aumento de 1,2 puntos porcentuales en la adopción de inteligencia artificial por mes y esto se estima también que va a seguir creciendo a nivel empresarial y en el mercado norteamericano. Se calcula que un 77% de las empresas usaron al menos alguna herramienta de inteligencia artificial. 9 de cada 10 estarán incorporando este tipo de herramientas en su rutina diaria en la proyección de este año 2026. Y en 2025, por último, se estimó alrededor de unas 60.000 startups enfocadas en inteligencia artificial, lo que habla y describe la gran oferta y abanico de opciones que hay a la hora de buscar herramientas. Ahora sí vamos con algunas definiciones para que quede claro y tener un punto de partida general. Lo primero es saber si todas las IA son lo mismo. Hay distintos tipos de inteligencia artificial. A mí me gustaría aclarar algunos. Vamos a tocar algunos, no todos porque son un montón. Pero bueno, siempre se escuchan muchos conceptos y uno se pierde en lo lingüístico. Entonces comencemos con la más popular, la inteligencia artificial generativa es la que más de moda está en este momento. Se trata de estos modelos como ChatGPT, Copilot, Gemini, que son capaces de crear contenido nuevo como imágenes, videos, texto, audio, código, a partir de entrenarse aprendiendo de varios volúmenes de datos, grandes volúmenes de datos e información que nosotros hemos como humanidad eh, acercado al alcance de la IA. Después tenemos la inteligencia artificial reactiva, que se trata de sistemas que responden a ciertos estímulos sin memoria o cierto aprendizaje previo. Seguramente alguna vez escucharon hablar de esta inteligencia artificial de ajedrez, cuando juegan contra un ajedrez, contra la computadora en el ajedrez de la computadora. Bueno, ahí hay una inteligencia artificial por detrás que evalúa cada movimiento a medida que nosotros vamos jugando. Después está la inteligencia artificial predictiva. Estos modelos analizan datos pasados y actuales para tratar de anticipar resultados futuros. Por ejemplo, nos pueden decir en qué momento es mejor tener stock de ciertos repuestos o alta disponibilidad en el taller para satisfacer una demanda que está por llegar, es decir, que estamos predeciendo. Por último, un concepto más que está bueno saberlo es la inteligencia artificial discriminativa.
Estos son modelos que clasifican y reconocen datos existentes para hacer algo, hacer alguna cosa. El caso más común son estas IA en correos electrónicos que detectan spam, ¿vieron? Y lo sacan de nuestra bandeja de entrada automáticamente. Hoy la mayoría de las herramientas de correo la tienen incorporada. Pero bueno, estos son algunos casos de los más comunes. Si tienen alguna duda sobre ellos, nos pueden dejar ahí en el chat. Pero bueno, hay infinitas categorías más de IA, como de recomendación, autónomas, híbridas, simbólicas. Está lleno de inteligencias artificiales. Pero bueno, lo que más me interesa es que estemos todos alineados para empezar a entender qué es lo que nos ofrecen cuando googleamos o consultamos por herramientas de inteligencia artificial. Bien. Acá justo Mateo, viendo en las preguntas, Ignacio menciona que ha estado viendo, sobre todo en publicidad en televisión, muchas publicidades hechas con IA, que se nota, y pregunta qué tan complejo es, qué tan accesible puede llegar a ser este tipo de herramientas para usarlo tanto en la vida diaria como a nivel laboral. Bien, algo de lo que tienen estas inteligencias artificiales generativas, esas que repasamos recién, como la de generar video, es que son bastante sencillas de usar, son amigables, tiene interfaces básicas. Si ustedes usan ChatGPT, Gemini o algún parecido, es lo mismo, solamente que usando el lenguaje nuestro natural, como se dice en nuestro ambiente, podemos pedir y solicitar videos, publicidades. Así que es bastante simple, pueden probarlas. En ChatGPT mismo está incluida. Bueno, si tienen alguna consulta más, nos van dejando. Ahora seguimos con este tema del FOMO y la inteligencia artificial. Nosotros sabemos que tiene un papel fundamental en la vida diaria y empresarial, entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de las que están disponibles. Ahora yo quiero hablar de lo que es el FOMO. ¿Qué significa FOMO? Es el Fear of Missing Out en inglés, o en español el miedo a perderse algo, en este caso la inteligencia artificial, y esto es algo que hemos visto en varios concesionarios con los que hemos estado hablando. Escuchamos frases como yo quiero implementar IA en mi concesionario ya. Pero cuando profundizamos en esa demanda empiezan a surgir otras dudas. Por ejemplo, ¿qué tipo de IA necesitas de las que estuvimos hablando? Por ejemplo, para automatizar procesos las necesitas, para interactuar con los clientes, agilizar procesos cotidianos y tareas repetitivas, predecir resultados, como estuvimos hablando, o querés generar campañas de marketing automáticamente. En fin, hay un montón de preguntas que nos surgen que hay que responderlas antes de implementar una inteligencia artificial. Y si les pasó esto del Fear of Missing Out o el FOMO, no se preocupen porque nos sucede a todos, viene pasando hace un montón. Por ejemplo, entre el 95 y los 2000 estuvo el boom de las páginas web. Todo querían un sitio, si no tenías ese sitio no existías como negocio. Entre el 2000 y el 2010 todos necesitaban tener un e-commerce. Todo había que venderlo online, no se sabía cómo resolver la logística, pero había que tenerlo. Todo tenía que estar en la web. Después, del 2008 al 2015, con el boom de los smartphones, sí o sí había que tener una aplicación. Necesitamos una app urgente. Y así hubo un montón de booms en los que caímos todos, como redes sociales, cripto, big data, etcétera, y la IA es uno más de ellos. Cada vez que suceden estos booms hay cientos de empresas, muchas veces surgidas de un día para el otro, para ofrecer una solución, un servicio, una respuesta inmediata, y la mayoría de las veces terminan el mismo resultado. Falta de soporte, falta de escalabilidad, desuso del servicio o falta de un proyecto alrededor de la implementación que nos afecta a futuro. Entonces, teniendo en cuenta que la IA es un boom, es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y que ya nos está ayudando, pero hay que encararla conscientemente, eh, y aprovechando, capitalizando estas experiencias anteriores. Cuando te gana el FOMO y se implementa a las corridas, suceden estos escenarios que estuvimos relevando antes. Puede pasar que sea un alto costo para una herramienta que no genera los resultados esperados.
Puede ser que por falta de conocimiento del uso de la herramienta, la IA nos domina a nosotros en vez de nosotros dominar a la herramienta. Puede ser que tengan poca interacción e integración de la IA con los procesos del trabajo de concesionario. A lo mejor vemos una herramienta que está buenísima y nos cierra por todos lados, pero no se adapta muy bien al día a día de cómo nosotros trabajamos. Puede ser que haya resistencia al cambio de parte de los miembros del equipo. Uno cuando la IA viene con preconceptos, digamos, que todos sabemos, que hay que trabajar para que forme parte de la cultura de la empresa. También hay desconfianza, nos surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿está funcionando esta herramienta que contratamos? ¿Cómo medimos los resultados? No, yo no sé si están dando. ¿Cómo sabemos si funciona correctamente? Y por último, bueno, que siempre dependemos de un tercero. Ante un cambio, la falta de conocimiento y entrenamiento nos obliga a recurrir siempre al proveedor. Yo les recomiendo que estos puntos siempre tenganlos en cuenta, como un checklist de lo que no tiene que suceder. Porque cuando falla un proyecto de este tipo se pierde confianza en la herramienta y no en el proceso. Es como implementar una herramienta de email marketing, por ejemplo, que no lleguemos a buen puerto porque salieron algunas cosas mal y prescindir para siempre de este tipo de herramientas. A lo mejor el problema no es la herramienta, sino el proceso en sí. No tengan FOMO. No se apuren en tomar decisiones. Al contrario, es mejor tomar una decisión concienzuda dentro de un proyecto de adopción cultural y que la inteligencia artificial fluya en el concesionario, generando resultados esperados y teniendo un control total. Acá vamos a hacer un break si quieren, de algunas preguntas y seguimos con el próximo. Sí, hay dos preguntas. Por un lado, Daniela nos cuenta que le pasó un poco esto, que es haber implementado una herramienta a fin del año pasado, los últimos meses, implementarla, creer que es la solución y terminar dándose cuenta que muchas de las cosas que hace la IA también las hacen a mano por justamente esta desconfianza, ¿no? Plantea este escenario donde el FOMO le gana a la necesidad. Y por otro lado hay una consulta que me parece que es un adelanto de lo que vamos a ver al final, donde Alejandro pregunta si en Autológica hay alguna API para tomar información del stock de repuestos, por ejemplo, y hacer un chat para responder consultas más rápidas sobre productos o tomar datos de un orden de trabajo, que creo que esto le vamos a responder a Alejandro en unos minutos cuando veamos lo que se viene. Así que no quiero spoilear y bueno, cualquier otra pregunta la pueden ir dejando. Si nos spoilemos mejor, eso lo vamos viendo sobre el final, Alejandro, tranquilo. Pero bueno, vamos con el próximo tema que queremos hablar hoy, que es la inteligencia artificial en el concesionario. ¿Dónde vamos a ver ese mayor impacto? Bueno, nosotros vemos algo muy importante que es el tiempo muerto en consulta. Por ejemplo, los problemas nosotros vemos que se pueden pensar en dinero, pero también se pueden pensar en tiempo. Y este último se filtra en una tarea tan sencilla capaz como buscar el dato de un cliente o buscar una deuda, disponibilidad de stock, facturas, no sé, un montón de cuestiones que por ahí nos van a llevar un montón de tiempo. Y estos son los escenarios donde la inteligencia artificial tiene que ayudarnos, por ejemplo, en simplificar lo que hoy es buscar manualmente, consultar a otro departamento, a otra área, a otra sucursal incluso, y esperar que nos respondan, digamos, que sacar esa burocracia del medio. Lo que podrían ser minutos con inteligencia artificial se termina convirtiendo en una tarea a lo mejor de horas. Muchas de estas soluciones en la industria van por ese camino, el de ahorrar minutos en cada tarea específica, que al final del día son horas. Horas que se pueden invertir en tareas rentables, en satisfacción del cliente, en ventas, en mejora de producto. Otra de las áreas que nosotros vemos muy importante es la toma de decisiones. Sabemos que la inteligencia artificial mejora la toma de decisiones haciéndola más ágil. Este también es un punto donde nos va a ayudar profundamente. Imagínense por un momento un agente de inteligencia artificial que conoce de la industria, que aprendió sobre la gestión de cada departamento y entiende qué indicadores son claves para la salud financiera,
de nuestro concesionario. Esta gente, mirando los números de cada departamento y de cada rol, puede lanzar alertas de procesos que por ahí no son rentables, de sucursales o departamentos que no están cumpliendo sus metas. Puede predecir cuando se esté por superar lo presupuestado, por ejemplo, o avisarnos cuando los márgenes caen por debajo de lo que nosotros deseamos. Es un experto en el negocio que nos puede estar ayudando sin que nosotros hagamos nada. Hablamos de una inteligencia artificial que, a diferencia del chatbot que estamos acostumbrados, como ChatGPT, Gemini, los que venimos mencionando, no es tan vistoso, trabaja de fondo, si se quiere decir de esta forma, pero que aprovecha esta capacidad que tiene esta inteligencia de analizar gigantescos volúmenes de datos, interpretando esta información, la coteja contra lo que sabe, lo que aprendió, y además nos avisa cómo vienen esos números. Puede sugerir por ahí qué variable tocar para que cambiemos y tener ese diferencial en nuestro negocio. Es muy apasionante esto. Otra de los puntos que nosotros queremos tocar también, que sabemos que es muy importante, es la experiencia del cliente, que este es otro lugar donde la IA ya es protagonista, pero va a tomar un rol mucho más importante en todos los puntos de interacción con el cliente para lograr que él mismo sienta una experiencia gratificante, sencilla, dinámica y enfocada en él. Pensemos en, a ver, algunos puntos de contacto. Por ejemplo, las consultas, las solicitudes de turnos de taller, seguimiento de trabajos, encuestas, campañas ofreciendo a aquellos que sabemos nosotros que necesita el cliente o información automatizada, supongamos. En cada uno de estos puntos, la inteligencia artificial va a ir achicando esa distancia entre el deseo y la acción, porque si en cada uno de esos puntos hay tareas repetitivas que no aportan ningún valor, ¿por qué no se la dejamos a cargo de una inteligencia artificial y nosotros nos enfocamos en ver cómo potenciar esa relación? Eso es lo que hoy les queremos plantear. Que el turno se genere solo. Nosotros nos enfocamos en pensar qué otros servicios puede necesitar, en ver la ficha de sus trabajos anteriores, por ejemplo, en ofrecerles trabajos posteriores, repuestos o accesorios que pueden interesarle. Que la encuesta se envíe y genere tareas automáticas cuando hay temas a solucionar, por ejemplo. Tener que tabular información a mano ya no existe más. Implica tiempo y probabilidad de error u omisión, porque somos humanos. Imaginen que ante cada reclamo se genera un recordatorio con una sugerencia de cómo abordar a ese cliente en particular. Pero bueno, estos son algunos de esos escenarios que nosotros les queremos plantear, digamos, pero al final del día, el potencial del beneficio de esta herramienta va a depender de la creatividad que tenga cada miembro de su equipo. Un área muy importante para nosotros también es el área administrativa. En este departamento hay un montón de tareas con las que la IA se podría optimizar. Por ejemplo, para comenzar alguna, se tienen que cargar a mano cientos de facturas de proveedores. Vayan calculando ustedes el tiempo de eso. Otra opción donde veremos la fuerza de la inteligencia artificial en esta área es en el análisis de indicadores contables, financieros, cuentas corrientes, deudas y pagos, en fin, hay un montón de lugares para verlo. Lo importante es que el tiempo que se invierte cada día en preparar la información antes de tomar una acción quedaría suplido por acciones automáticas. Una opción que vamos a ver más adelante será preguntar a una inteligencia artificial conversacional lo que queramos saber de cada cliente y proveedor, sin necesidad de ver ninguna pantalla más que la del chat, o haga soporte si ahora lo están usando y están acostumbrados. Suena demasiado bien, bueno, demasiado bueno para que sea real, pero esto es un hecho que lo vamos a presentar en Autológica. Estos son algunos ejemplos, pero la realidad es que, bueno, todo el tiempo surgirán nuevas oportunidades que vayamos detectando como puntos muertos o tiempos muertos, oportunidades desaprovechadas, falta de optimización en alguna tarea. Yo lo que siempre digo es que lo más importante es detectar en dónde se nos va el tiempo. A veces estamos haciendo algo de forma tan repetitiva que no nos damos cuenta del valor que podríamos estar aportando en alguna otra acción o tarea.
Por último, uno de los más importantes es el área de ventas. ¿Y dónde está la oportunidad acá? Nosotros pensábamos, bueno, esto nos preguntamos durante todo 2025. Nosotros sabíamos que un DMS sin inteligencia artificial realmente útil no era una opción. Así que estuvimos trabajando en las aplicaciones que van a salir a partir de este trimestre y que les voy a contar en unos minutos. Pero antes es necesario conocer las necesidades de los concesionarios y pensar cómo la inteligencia artificial podría ser un aporte real. Por ejemplo, vamos con lo más común, el asistente de ventas. Todos buscan una herramienta que reciba consultas, califique, recomiende, haga un seguimiento y le pase al vendedor una oportunidad ya calificada y con una tasa por ahí más cercana al cierre de la venta. De estos tipos se han visto un montón de opciones, pero no es el que más nos vamos a detener. Sin embargo, siempre es importante que estas opciones se integren a nuestro CRM, que eviten la doble carga de información que era como veníamos viendo antes. En fin, este es el caso más vistoso, pero queremos enfocarnos en otras aplicaciones que aporten a mejorar los márgenes, achicar gastos, eliminar tareas repetitivas, simplificar procesos y detectar oportunidades que por ahí nosotros no vemos. La inteligencia artificial es muy buena detectando estos patrones ocultos. Bueno, antes de pasar a ver lo que se va a lanzar este trimestre, una frase de Miguel de Chile me quedo que dice la importancia de conocer realmente la tecnología, las limitaciones y entender realmente los proyectos para, cito, no comprar el cuento con soluciones mágicas que después no funcionan. Y esto creo que es algo que se está repitiendo mucho, donde se vende un chatbot de ventas como una solución mágica, pero nosotros, como usuarios, muchas veces preferimos hablar con un humano, ¿no? Acá está la contradicción. Entonces, si nosotros preferimos hablar con un humano, ¿por qué un cliente nuestro querría hablar con un chatbot? Me parece que ahí está un poco la discusión que se está dando. Perfecto, muy buena reflexión. Bueno, ahora sí, vayamos con el último punto, esto de lo que va a venir en Autológica. Y vamos a recalcar algo primero que tenemos que saber sí o sí antes de cómo sé yo si necesito inteligencia artificial en mi concesionario. Nosotros decimos que no necesitas inteligencia artificial si el problema que tienen es organizacional y no es tecnológico, el proceso por sobre lo tecnológico. No hay datos mínimos confiables en el sistema, sabemos que la inteligencia artificial usa un montón de datos como información para basarse en solucionar esos problemas, así que necesitamos un mínimo confiable de datos que exista. Después decimos que si no hay un proceso de implementación claro y ordenado, por ahí la inteligencia artificial no me sirve porque yo sé que ya va a fallar. Y también buscar tener inteligencia artificial porque está de moda y porque todos lo tienen. Primero analicemos el ROI, analicemos lo que venimos hablando antes de lanzarnos a implementar una inteligencia artificial. ¿Y cuándo sí necesitamos IA? Bueno, nosotros la recomendamos cuando detectaste procesos repetitivos y costosos, ya sea en tiempo, en dinero o en lo que a nosotros nos afecte. Cuando tenemos muchos datos almacenados pero no los estamos usando. En inteligencia artificial se dice mucho que el dato que no se usa es plata perdida. Estás creciendo y eso te genera caos. A lo mejor necesitas una inteligencia artificial que te ordene un poco las cosas. Cuando queremos escalar sin tener que aumentar la estructura también. Y por último, si necesitamos tomar decisiones más rápidas y mejores. Ya vimos que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en la toma de decisiones ágiles. Ahora sí, les presentamos lo que viene en Autológica para este trimestre. Una breve resumen de lo que se va a venir. El primero que les queremos presentar en esta temática de DMS IA es otra versión de AVA llamada AVA Responde, donde es una conversación con un agente de inteligencia artificial sobre los datos que mi concesionario tiene en el DMS. Por ejemplo, hay varios escenarios, podríamos preguntar un montón de cosas, pero por ejemplo,
preguntar el margen bruto de ventas de repuestos en diciembre de 2025. Después podríamos preguntarlo que nos lo compare con los de diciembre de 2024. Podríamos saber qué clientes no pasaron por el taller en 2025. Así podemos tratar de lanzar una campaña de marketing. ¿Cómo venimos con lo presupuestado para este mes? Y ABA va a ir a nuestra base de datos, va a buscar esa información y nos la va a mostrar como están viendo en el ejemplo. En fin, hay muchos escenarios. Esto eh, nos gusta mucho presentarlo. Es una herramienta muy buena que les va a servir un montón en el día a día. Algunas conversaciones que nosotros proponemos, digamos, sería, por ejemplo, quiero una tabla con el top 5 de repuestos que más ventas tuvieron en 2024, mostrando esa cantidad vendida, precio de venta y utilidad real de cada venta en porcentaje. En fin, hay un montón de escenarios, pero ustedes, ¿qué preguntas le harían a la IA? Ahí tienen un pop quiz que pueden ir contestando. eh, Así nos vamos enterando a ver de qué es importante también para ustedes y qué les interesaría saber. Eh, Como les decimos, por ejemplo, hay muchos escenarios importantes que esto nos va a permitir hablar con nuestra base de datos básicamente y saber en qué estamos parados y en dónde estamos parados y cómo seguir para adelante. Esto mejora la toma de decisiones, las hace más ágiles, como veníamos mencionando, y tenemos un mejor conocimiento de nuestros datos. El próximo producto que les queremos presentar también nos emociona mucho. Es un lector de facturas con inteligencia artificial. Es un agente de inteligencia artificial que analiza cada dato de una factura para agilizar su carga. Sabemos que la carga de facturación toma muchísimo tiempo. Es fácil de usar. Básicamente sería solo adjuntar los archivos o fotos de las facturas que nosotros tenemos que procesar. La inteligencia artificial las lee y procesa y completa los campos. El usuario va a tener que validar o completar la información si es que falta algo. Y tras aprobarla, viaja y se carga en Autológica SkyDMS para terminar su procesamiento. Esto creemos que va a ahorrar muchísimo tiempo. Está bueno porque tiene mucha lectura de archivos, fotos, PDF, tickets escaneados, un montón de cuestiones que les va a servir para ahorrar mucho tiempo en esta tarea que sabemos que se va mucho. Bueno, el próximo es otro producto más, sí, vamos por el tercero. En esta temática de MS Inteligencia Artificial es una análisis y sugerencias de KPI. Es una nueva versión de ABA también. Agente que analiza los datos del concesionario, busca problemas y va a proponer estrategias de mejora. Nosotros el uso que le pensamos es comienza el día y genera un reporte que se envía por mail y como audio de WhatsApp también. Tras este resumen general, realiza una propuesta para cada indicador que está en rojo. Y eso simplifica el análisis diario que veníamos hablando antes. Por ahí obtener esos valores que nosotros sabemos que están un poco flojos, la IA nos ayuda en un montón de resumen de tiempo y ahorrar un montón de tiempo para poder tomar la decisión ágil y certera para mejorarlo rápida ese KPI. Básicamente acá tiene una versión de cómo se vería este panel, una versión de ABA ahí abajo que nos va a ayudar sobre lo que estamos viendo, nos va a explicar y nos va a proponer mejoras. Es unas recomendaciones estratégicas que sabemos que van a ser muy útiles y van a ayudar a tomar decisiones mucho más ágil y eficientemente. También les queremos presentar otro producto que se viene pronto. Que es el asistente de taller, otra versión de ABA, donde este asistente para el área de talleres, que en esta primera etapa va a facilitar la reserva de citas a los clientes. Básicamente se va a poder reservar un turno en minutos por WhatsApp, se va a reconocer al cliente si es cliente ya de la concesionaria, es fácil de usar.
se integra con el turneo de Autológica, por lo que no es necesario dedicar horas al seguimiento o usar planillas externas. Así que eso está muy bueno que pueden ofrecerlo para reservar turnos en minutos. Y ahora sí, les queremos comentar lo que se viene para 2026 también, que se viene en los próximos meses. Bueno, les queremos contar que se viene un asistente de ventas, que como veníamos mencionando, ahí tienen una primera pista que pueden ir mirando. Básicamente va a capturar leads de diferentes canales, los va a calificar y los va a segmentar, va a centralizar las conversaciones, tanto sea por llamada, por WhatsApp, por mail o por donde sea que tengan la conversación. Se van a crear campañas utilizando datos de los clientes, campañas de marketing. Ustedes pueden ir configurando. Y lo importante es que esto es un sistema de agentes de inteligencia artificial que van a generar ese contenido en las campañas para enviar. Bueno, el uso que lo pensamos nosotros es aprovechar ese potencial de venta de cada cliente. Nos va a permitir detectar oportunidades en el DMS vía inteligencia artificial y muchas más funcionalidades que le van a seguir luego en un futuro. En fin, esto fue todo lo que se viene para Autológica y este DMS con inteligencia artificial en 2026 y en el próximo trimestre. Bien, gracias Mateo. Ahora les dejamos un ratito para ir dejándonos preguntas. Mientras tanto, van a ver que aparece una breve encuesta que es para conocer la opinión de ustedes con respecto a lo que hoy vimos, también para indicar si hay algún tema en el que quieren seguir profundizando. Y quiero dar la bienvenida a Octavio, que también está presente en la webinar, por si surge algún tipo de pregunta también relacionado a lo que es Analytics y esta inteligencia artificial que analiza los datos para generar sugerencias, propuestas de mejoras, etcétera. Así que si quieren ir dejando sus preguntas, son bienvenidas. Bueno, aprovecho yo, Enzo. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Hola, Enzo, hola, Mateo. Ahí buenísimo las preguntas que nos fueron dejando de qué le preguntaría cada uno a Responde. Tenemos a G. González, que nos consultó cuáles serían las operaciones de venta de unidades que mayor margen nos dejaron. Eso también, obviamente, lo pueden ver con lo que es ABA Responde y también forma parte de los indicadores que ya tenemos disponible en Analytics, bajo el indicador de rentabilidad por operación, y van a poder ver el margen de venta por cada cliente, por cada BIM, por cada serie que vendieron, donde comparamos todo lo que es, bueno, el costo de la compra, más todos aquellos costos para dejar la unidad en condición, y aquellos que son importadores también pueden incorporarle todos esos costos para obtener el margen final de esa venta. También tomo otra también de Alfonso, también que nos consultó cuál es mi margen o KPI de absorción, recuerdo el desempeño de postventa. Obviamente también no solo van a tener el valor del índice calculado de ese factor de absorción, sino que también con Analytics, que es la herramienta actual también que poseemos, se van a poder apoyar y conocer el detalle de cómo es la composición de ese indicador, ¿sí? Poder ver si mi factor de absorción me dio bajo, si viene por un lado de la rentabilidad y analizo mis cuentas de ventas, costos variables y gastos variables, todo detallado, llegando hasta incluso el mayor contable si uno quiere de las cuentas, y también poder analizar cuáles son los gastos fijos que está cubriendo todo el concesionario. Eso aprovecho por ahí algunas preguntas que fueron realizando, pero muy bueno todo lo que fueron consultando y sí, son preguntas que se pueden ir respondiendo. Joaquín pregunta si se pueden definir los KPI. Octa, ahí vos también sos. Sí, gracias Enzo. Sí, todo lo que es definiciones de KPI, nosotros con la herramienta que nosotros tenemos que es Analytics. Si bien hay indicadores que ya vienen prearmados y predefinidos por nosotros en base, bueno, a lo que fuimos aprendiendo a lo largo de estos años con la empresa y el contacto con los concesionarios, también se cuenta con la posibilidad de lo que se llama Creator, que es el módulo que tiene para que cada uno de ustedes, con todo el set de información que nosotros dejamos disponible, como decía Mateo, cada dato es una oportunidad para generar reportes. Con todo ese set de datos que dejamos presentes, también se pueden armar sus reportes y visualizaciones de gráficas.
Gracias, Octa. ¿Alguna otra pregunta que quieran ir dejando? Si no, recuerden que al final de la webinar van a recibir el video de la grabación y a la vez un mail mañana con todo el material que estuvimos hoy contando. Eh, Obviamente las invitaciones a próximas webinars que iremos realizando, así como para quienes ya son clientes de Autológica. A partir de febrero comienzan de vuelta las capacitaciones por marca y las capacitaciones exclusivas en el uso del sistema. Nuevamente este año, como el año pasado, nos vamos a enfocar mucho en lo que es el entrenamiento y la generación de cursos, tanto online como en la plataforma de e-learning, para que saquen el máximo provecho al DMS. Así que los invito a mantenerse al tanto y a sumarse al canal de WhatsApp, que ahí vuelvo a compartir el link, donde compartimos justamente invitaciones, cursos, lanzamientos, toda la información que está referida al mundo Autológica. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, por hoy podemos dar por finalizada la webinar. Nuevamente les agradezco por mi parte. Le doy paso a mi compañero Mateo, quien tuvo el honor de estar al frente de esta presentación. Bueno, muchas gracias obviamente por participar. Es un tema que estamos muy conscientes en Autológica de lo que conlleva y espero que estos nuevos productos los entusiasmen tanto como nos entusiasma a nosotros. Bueno, los saludamos entonces. Gracias también, Octavio, por sumarte a la distancia y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Saludos, gracias a todos. Hasta luego.